Recibimos al director de la Administración Nacional de Puertos por el Partido Nacional, por el sector Aire Fresco, el doctor José Pedro Pollack. Antes que nada, doctor, buenos días y gracias por haber aceptado la invitación. Buenos días, es un gusto estar acá en esta radio. Doctor, bueno, varios temas para analizar y consultarlo al respecto. El primero de todos es el que se ha dado esta semana, que es un paso más que importante, así lo vemos nosotros para nuestro departamento y para la región, que es esta firma de convenio para realizar el estudio de prefactibilidad del proyecto Esclusas de San Antonio, un proyecto al cual Salto apunta y bastante fuerte. ¿Cómo lo ve usted? Usted ha trabajado desde cerca con respecto a este proyecto. Cuéntenos cómo ha trabajado el mismo y qué significa este paso para la región. Mi vinculación con el proyecto nació a raíz de una presentación multipartidaria que hizo el diputado Luis Lacalle Pou, siendo representante de la Cámara, presidente de la Cámara de Diputados, como presidente, ¿no? Y habló por el Frente Amplio el capitán Silverman, que es el presidente de la CARU, Luis Lacalle, y Guillermo Dubó explicó el proyecto, ¿no? Uh-huh. Entonces, a raíz de ese evento, que fue en noviembre de 2011, a mí me encantó el proyecto, ¿no? Y empecé a involucrarme y a estudiarlo desde mi ventana. Y, se generó una decisión política por parte de la ANP y de ANCAP de financiar este estudio, uh-huh. Pero se demoró por mucha cosa burocrática. Hay que pelear todos los días. Los tiempos burocráticos, ¿no? Los tiempos, ¿no? Uh-huh. Pero gracias a Dios en el día de hoy se pudo firmar y en 10 días empezarán, entiendo, los equipos técnicos a trabajar. Uh-huh. Decíamos recién, es un paso más que importante. Obviamente después habrá que esperar los resultados de este estudio, ¿no? ¿Cuánto llevará esto? ¿Tiene algún tiempo estimado? 3-4 meses, ¿no? O sea, sin este estudio no se puede saber si es técnica, económica, ambiental y jurídicamente y algún otro elemento más factible o no. Claro. Un ejemplo, si resulta del estudio económico que no hay cargas, ¿para qué se va a hacer esa obra si no hay cargas disponibles, no? Sí, es uno de los puntos claves, ¿no? Ahora, según estudios primarios, Guillermo Dubó tomó la producción más pesimista de granos en el arco de influencia de este proyecto, uh-huh. que significa alargar en 500 metros, extender la navegación al río Uruguay. Un escenario pesimista serían 40 millones de toneladas de granos, que está en la zona de influencia. Entonces, suponiendo que un 10% de eso se transporte vía fluvial por la hidrovía del río Uruguay, es más que todo lo que la soja que produce el Uruguay en un año. O sea, estamos hablando de cantidades realmente muy importantes, ¿no? Que implicaría un movimiento anual de 2.200 barcazas con sus remolcadores que pasarían por acá. Serían 5 o 6 trenes de barcaza por día, lo cual no solo cambia el puerto de Salto y la región, sino que entiendo que es un proyecto que cambia el eje geográfico, económico o geopolítico del Uruguay, porque integra a su territorio en forma física, no en forma organizativa, sino en forma realmente física, un área para que pueda ser transportada por el río Uruguay con posible destino al puerto de Nueva Palmira, que hoy no existe. Uh-huh. Pollack, pongamos como una posibilidad supuesta, y esperemos que así sea, que este estudio diga, sí, esto va a estar bueno y va a salir bien para nuestra región y para Salto y para el país, como lo decía recién usted. Después,
¿Cómo sigue esto? Porque es una inversión bastante importante, ¿no? ¿Se podrá dar al corto plazo si el estudio da el ok? ¿No se podrá dar? ¿Habrá que esperar mucho tiempo más? Yo no sé qué instrumento se va a utilizar de los múltiples que hay, ¿no? Tampoco conozco qué parte del canal es público, qué parte es privado, si va a participar el Estado, no va a participar el Estado. Lo que tengo la certeza... Creo que es la idea de una inversión privada, no más allá de que el Estado, por supuesto, tendrá su participación, pero la inversión sería privada, por lo menos así lo manifestó vos. Pero si el estudio económico, financiero, ambiental y jurídico es factible, no me cabe ninguna duda de que algo se va a hacer, porque es un proyecto imparable, es demasiado la dimensión que tiene, ¿no? Uh-huh. Como para que pueda abandonarse. Uh-huh. O sea, ya empezó un camino sin retorno, o es factible o no es factible. Si no es factible no se hace, por supuesto. Ahora si es factible, me parece que se hace. Bueno, está bueno eso. Director, hablábamos cuando llegó el presidente de la Administración Nacional de Puertos, Alberto Díaz, aquí, y le decíamos por allí que el puerto de Salto, para los que vivimos aquí, tiene como los primeros destellos de movimiento, ¿no? Eso es importante también para nuestro departamento. ¿Cómo ve eso y cómo ve el futuro de nuestro puerto, que seguramente le faltan muchas cosas, pero que se ha comenzado a mover? Yo cuando entré en 2010 como director de la Administración Nacional de Puertos, hice varias consultas con operadores fluviales de mercaderías con mucha experiencia, preguntándoles por el puerto de Salto, ¿no? Y todos en forma unánime me dijeron que era imposible transportar desde Salto mercaderías. ¿Por qué? Porque no daba el calado, más bien por ese tema, ¿no? Uh-huh. Porque no había mercado, o sea, tema de mercado y tema de navegación. Hace 3 meses más o menos hubo un primer barco, la Mambay, que empezó a hacer una carrera Salto Nueva Palmira, transportando trigo. Tuvo un pequeño accidente, pero quiere decir que si lo hizo en la Mambay, ya es posible. Uh-huh. Entonces, porque también cambió la lógica del comercio y la lógica económica. Yo hoy en día, viéndolo con el diario El Lunes, entiendo que esa gente me decía que el puerto de Salto no era viable, lo miraba con cabeza del año 2002-2003. El año 2003 se plantaron 12.000 hectáreas de soja, que son 250.000 toneladas, 25.000 toneladas, lo cual implica más o menos un poquito más de medio barco oceánico que va a Palmira. Uh-huh. O sea, es un poco más de medio barco por año, no es nada. Y de golpe el fenómeno de la soja explotó por 2-3 factores. Uno es la apertura violenta del mercado de China, otros son los biodiesel, o sea, la utilización de cereales tipo el maíz y la soja en fabricación de combustible, lo cual fundamentalmente en Estados Unidos, ¿no? Lo cual lo hizo pasar a una categoría de lo que se llama commodity, pero de primer nivel. Uno en diarios de Montevideo ve cuando en la página económica de precios y valores hay un recuadro aparte que dice 2 tipos de precio barriles de petróleo, maíz y soja. Uh-huh. Como que lo agrupan asociados a los combustibles, ¿no? Entonces eso hizo subir el precio a un valor que supera los $500 la tonelada, que entonces pasó a ser un negocio absolutamente rentable, ¿no? Y predios que antes, o sea, el 2003 para atrás, con 100 hectáreas de campo, uno estaba muy complicado, ¿no? Con 200 hectáreas de campo.
hoy plantando cereales puede tener un buen rendimiento económico, ¿no? Uh-huh. Entonces eso hizo cambiar, hizo movilizar los fletes. Conjuntamente con eso, el flete carretero empezó a subir en forma más importante que la inflación por el petróleo, los insumos. Las carreteras se empezaron a deteriorar, o sea que está habiendo un costo país también importante. Hay un problema, como cada vez hay más camiones, no solo por los cereales, sino por los productos forestales. Hay un problema de seguridad vial cada vez más importante. Entonces todo ese conjunto de cosas combinadas está haciendo que el transporte fluvial de Salto pasa a ser considerado como una operación factible. Son muy lentos los pasos, porque así parecen, por lo menos, los pasos que se dan con respecto a que el transporte fluvial sea una realidad. Son pasos que se dan, pero son cortitos, ¿no? Y para el otro como que demora, y se hace como todo muy lento. La navegación desde Salto hasta Paysandú lo que necesita es un balizamiento, que tengo entendido que la Comisión Administradora de Río Uruguay va a encararlo rápidamente, ¿no? Y con el nivel actual va a depender de la producción que haya hoy en el arco de influencia de Salto, que no es demasiado grande en este momento. Claro. O sea, hay un área determinada que es el área agrícola es un recurso limitado, ¿no? Entonces, la forma que hay, como que todo el área potencialmente explotable este año va a estar explotada, entonces el aumento en la producción va a estar por el lado de mejores semillas, mejores fertilizantes, o sea, mejoras tecnológicas al cultivo, ¿no? Claro. Director, si seguimos por el litoral rumbo al sur, tenemos más puertos también. ¿Cómo están esos? Paysandú es un puerto que se inauguró el año pasado, una grúa que tiene capacidad para levantar 12 toneladas con el grapo, un muelle, y empezó, Paysandú tenía como operación últimamente, ¿no? Rutinaria el transporte del azúcar, cebada y azúcar semiprocesado, cebada semiprocesada, ¿no? Pero ese tipo de producto tiene un techo, y este año comenzó a transportarse soja hasta Nueva Palmira. Hay un empresario, la empresa Quíos, que tiene creo que 8 barcazas y 2 remolcadores que están haciendo la carrera Paysandú Nueva Palmira transportando soja. El área de, la soja, si no son en volúmenes grandes, es estacional, o sea, son 4 meses. Claro. Si hay volúmenes grandes, se ensila y se transporta todo el año, ¿no? Pero es posible que el puerto Paysandú pueda tener una periodicidad razonable con este tipo de transporte, combinando un transporte en barcazas de Paysandú hasta Nueva Palmira, o de Paysandú a un posible barco transbordador que se instale en el río Uruguay. Se le otorgó a la Administración Nacional de Puertos un área en el río como zona de transferencia de carga. Entonces ahí se ancla en forma permanente un barco con buena bodega, vienen las barcazas, lo cargan, y cuando está lleno viene el barco oceánico y lo transborda y se va para el océano, ¿no? El primer transbordador que ya está instalado es un transbordador de mineral de hierro que viene de Corumbá, de Brasil. Pero
está como que la zona de esa transferencia de carga puede tener espacio para 2 o 3 barcos transbordadores, no barcos madres. Entonces se va a dar una preferencia a los barcos ojeros. A más hierro, después del de Corumbaya no hay más por ahora en la región, ¿no? Claro. Y se va a dar preferencia a la soja uruguaya. ¿La zona dónde es específicamente? Es en Punta Arenal, que es en el departamento de Soriano, se llama Punta Arenal, está más cerca de Palmira que de Fraiventos, pero es una zona que va a estar asociada o está asociada al puerto de Fraiventos. Claro. Y pensando más bien en el futuro, ¿no? Porque si hay un transporte de granos van a salir de Fraiventos, aguas abajo. Y bueno, entonces estamos en Paysandú. Exactamente, primero Paysandú, que bueno, es el vecino más cercano, ¿no? Después Fraiventos, como lo decía usted recién, que también trabaja allá. Fraiventos trabaja poco. ¿Sí? Sí, porque no tiene calado suficiente. O sea, Fraiventos geográficamente tiene condiciones para que sea dragado al mismo nivel que Nueva Palmira, pero no sea se necesita, como es un río binacional, para eso se necesita una autorización de la Comisión Administradora de Río Uruguay. Entonces el último acuerdo es que se va a dragar a 25 pies. Palmira tiene 30 pies más o menos. O sea que va a ayudar, ¿no? Pero no es el ideal. O sea, va a estar... Para que la gente tenga idea de cuáles son los barcos que van a poder llegar allí y utilizar esa ruta. O sea, en Fraiventos con 25 pies podrías cargar 23.000 toneladas, 25.000. En Palmira 40.000, 45.000. Hay una diferencia importante. No salen completos, esos barcos cargan 60.000 toneladas y tienen que ir a hacer complemento de carga o a Bahía Blanca o a Paranaguá, que ahí completan y se van al mundo, ¿no? Una cosa legal muy importante respecto a las esclusas San Antonio es que hay un convenio relativo al aprovechamiento de los rápidos del río Uruguay en la zona de Salto Grande de 30 de diciembre de 1946, que es un tratado uruguayo-argentino que en Uruguay fue aprobado por la ley 12.517, que establece el orden de prioridad para la utilización de las aguas del río Uruguay. Entonces, en primer lugar están los fines domésticos y sanitarios. En segundo lugar, la navegación y recién en tercer lugar, la energía eléctrica. Y no se permitirá, dice el tratado, ninguna utilización que las estorbe o restrinja. ¿Eso qué quiere decir? Que para llenar las esclusas de agua para fines de navegación obtenida del lago de Salto Grande, que además es muy poca agua comparado con lo que es el lago, ¿no? Sí. No se va a necesitar autorización de la República Argentina. Eso facilita, entonces. Eso facilita muchísimo porque se puede largar directamente, hacer un estudio económico, físico, claro, ambiental y no tenemos que entreverarnos con ese pedido de autorización previa, ¿no? O comunicación o lo que sea, ¿no? Sin duda. O sea que el tratado es clarísimo en el sentido de que si la navegación tiene preferencia sobre la energía eléctrica. Entonces, la Comisión de Salto Grande no se va a poder oponer a esto. Perfecto. Director, otra cosa que nos gustaría consultarle esta mañana es sobre el trabajo allí dentro de la Administración Nacional de Puertos. Imagino, cuando uno llega al trabajo, valga la redundancia, dentro de una Administración Nacional que no es de su partido, tendrá algunas diferencias o no. ¿Cómo es el trabajo interno? ¿Cómo es el contacto con el resto de los directores, el presidente y demás?
Nosotros tenemos 2 sesiones de directorio por semana, martes tarde y miércoles mañana. Y la experiencia fue buena, el relacionamiento es bueno. O sea, diferencias por razones políticas, en 1.500, 2.000 resoluciones ha habido 5, 6. O sea, votos en contra que yo tuve que fundarlos. 6, creo que ni llegamos a 6, ¿no? Porque fundamentalmente son cosas técnicas o cosas comerciales. Estamos manejando cerca de 500 concesiones a privados, entonces tiene que caminar la administración de puertos, ¿no? O sea que el relacionamiento es bueno. Y una cosa que quiero destacar, que afecta enormemente el buen relacionamiento, o incide fuertemente, es que es un organismo muy transparente en la información. Nunca tuvo un problema para obtener datos de todo tipo, ¿no? Que eso yo he sentido que en otros organismos se burocratiza eso y hay que hacer un escrito y un expediente. Yo puedo ir directamente a la sección, hablar con... La información está al alcance. Pero está rápido, o sea, es que si estoy apurado, hablo con el operador de la PCS y la pido ya. O sea, en ese sentido es buenísimo la transparencia que hay, ¿no? Y la experiencia de la coparticipación ha sido buena porque aporta una cabeza y un pensamiento de otro sector diferente, ¿no? Entonces mejora la calidad institucional de la gestión y de las resoluciones, como que todo el mundo se pone las pilas, las unanimidades sin querer adormecen a las personas y a las instituciones, y entonces hay desvíos invisibles o imperceptibles. Entonces que haya alguien que piense diferente, y a su vez no solo yo pienso diferente políticamente, no en las cosas de trato, ¿no? Y además tengo un vínculo con una agrupación también, que o sea, tenemos un vínculo muy estrecho de la gestión mía con la agrupación política. Claro. O sea, a mí no me puso el Espíritu Santo, ni me obligó. O sea, me puso una agrupación política. Entonces, discutimos los temas. Entonces ha sido muy positivo, ¿no? Y creo que es un mecanismo que llegó para quedarse. El próximo gobierno, sea quien sea, necesariamente va a tener que tener directores en los organismos de la oposición que sea, ¿no? Es importante para el país eso. Sí, es importante, sí. Director, ha sido muy amable por estos minutos para Radio Libertadores. Me quedo con esa frase que decía al principio que me gustó, optimista, diciendo si el estudio da el ok de alguna manera a este proyecto de esclusa de San Antonio, esto ya no tiene marcha atrás, va a salir. Y eso, con eso me quedo para finalizar de alguna manera. Sí, lo escucho. Yo quiero destacar la gestión, no sé, brillante del ingeniero Guillermo Dubó, pero fue un estudio más. Pero la colaboración que le dio el Centro Comercial de Salto, entonces no fue un estudio técnico, sino fue un estudio pragmático, con apoyo pragmático. O sea, la asociación comercial representa a las fuerzas vivas, o sea que tiene el apoyo de la ciudad de Salto, y además representa a comerciantes que están en el sistema productivo y que lo empujan. Claro. Y eso hace más difícil que este tipo de proyectos quede perdido en un cajón. O sea, esa combinación del proyecto más el centro, hizo posible la viabilización de lo que se firmó en el día de hoy. Doctor Polak, muchas gracias por haber estado por acá. Un gusto.